La mañana en la granja empezó con suavidad. La luz del sol se colaba por la ventana de madera, cubriendo el suelo con un tono cálido y dorado. No había nada especial, ninguna señal que advirtiera que ese momento estaba por llegar, un momento pequeño, pero suficiente para cambiar por completo el corazón de una madre. Tuna estaba sentada junto a la mesa de madera de siempre, todavía con un paño en la mano, a medio limpiar. Estaba un poco cansada después de la mañana de tareas, pero su mirada seguía fija en Henry, el pequeño que estaba de pie a unos pasos de ella. Sus piernitas temblaban inestables, pero mucho más firmes que antes. Ya no se sostenía de la silla, no necesitaba apoyarse en la pared. Estaba de pie por sí solo. Tuna no lo llamó. No se atrevió. Temía que cualquier sonido pudiera romper ese instante. Henry parpadeó y la miró. Luego dio un paso. Lento, muy lento, pero seguro. Su pequeño pie tocó el suelo, un poco torcido, un poco inseguro, pero sin caerse. Un paso y luego otro más. La distancia entre madre e hijo se acortaba no solo en esos pocos pasos, sino en todo un camino de crecimiento. El corazón de Tuna empezó a latir más rápido. Extendió la mano, pero permaneció en silencio. Henry se detuvo justo frente a ella. Sus manitas se alzaron como queriendo tocar a la persona en la que más confiaba. Y entonces salió un sonido. Pequeño, dudoso, pero claro. ¡Mamá! El tiempo pareció detenerse. Tuna se quedó paralizada. El paño cayó de su mano sin que se diera cuenta. Miró a Henry con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Ya no eran balbuceos sin sentido. No eran sonidos al azar. Era mamá, realmente era mamá. Sus labios temblaron. Una sonrisa apenas comenzaba a formarse, cuando las lágrimas ya habían empezado a caer. No eran de tristeza, eran de felicidad. Una felicidad que había esperado durante tanto tiempo, desde aquellos días en que sostenía a su hijo, sin saber qué les depararía el futuro, desde las noches en vela, desde los momentos en que pensó que tendría que ser fuerte sola por él. Y ahora, ese niño estaba frente a ella, llamándola mamá. Tuna rompió en llanto. Atrajo a Henry hacia su pecho y lo abrazó con fuerza, como si al soltarlo, ese momento pudiera desaparecer. Apoyó la mejilla en el suave cabello de su hijo, riendo y llorando al mismo tiempo. «Acabas de llamar a mamá, ¿verdad?» Henry no lo entendía del todo, pero sonrió. Una sonrisa inocente, y volvió a balbucear algunos sonidos aún imperfectos. Pero para Tuna, con solo escuchar mamá, ya era suficiente. Durante toda esa mañana su corazón no logró calmarse. Iba de un lado a otro por la casa mirando a Henry de vez en cuando, como si necesitara asegurarse de que lo que había pasado era real. A veces sonreía sola y luego se secaba las lágrimas. Quería decírselo a Alex, quería decírselo ya. Quería compartir esa alegría con la persona que había estado a su lado en los momentos más difíciles. Pero Alex estaba en la empresa. Tuna tomó el teléfono y luego lo dejó otra vez. No, tengo que decírselo en persona. Quería ver su mirada cuando escuchara la noticia. Quería ver el momento en que entendiera que su hijo ya podía decir las dos palabras más sagradas. El tiempo parecía avanzar más lento de lo normal. Hasta el mediodía, el sonido familiar de un vehículo se escuchó frente a la casa. Henry estaba jugando cerca. Al oírlo giró la cabeza. Tuna se levantó casi de inmediato. Su corazón volvió a latir rápido como por la mañana. Alex entró en casa con el aspecto de siempre después de una jornada de trabajo. Pero antes de que pudiera decir algo, notó la mirada de Tuna brillaba de una manera distinta. «¿Qué pasa?», preguntó entre curioso y preocupado. Tuna se acercó y tomó su mano. Su voz temblaba ligeramente. «Henry, hoy…» Se detuvo un instante, como si al decirlo ese momento fuera a estallar otra vez. «Me llamó mamá». Alex se quedó inmóvil. 1 segundo, 2 segundos.
como si necesitara tiempo para asimilar el significado de esas palabras. ¿De verdad? Tuna asintió con los ojos nuevamente húmedos. Lo escuché claramente. Alex giró de inmediato hacia Henry. ¡Henry! El pequeño lo miró y sonrió. No lo repitió, no volvió a decir mamá. Pero ya no importaba. Alex se acercó, levantó a Henry en brazos y luego abrazó a los dos, madre e hijo, con fuerza. Un abrazo firme sin necesidad de muchas palabras. Sonrió suavemente. Una sonrisa poco frecuente, pero llena de emoción. Mi hijo ya está creciendo de verdad. Tuna apoyó la cabeza en su hombro. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran más suaves, más cálidas. Dentro de la pequeña casa, la luz del mediodía seguía siendo tan amable como la de la mañana. No había pasado nada extraordinario. Solo un niño que dijo mamá. Pero para ellos, era todo un mundo. La noche cayó sobre la granja lentamente como una fina capa de niebla. La luz amarilla que salía de la pequeña casa creaba una sensación de calidez, pero dentro había algo difícil de nombrar que empezaba a extenderse poco a poco. Alex estaba apoyado ligeramente en el marco de la puerta. No dijo nada de inmediato. Solo la observó en silencio durante un buen rato. Su mirada ya no tenía la simple alegría del mediodía cuando escuchó que Henry había dicho mamá. Había pensamientos, dudas, y también una pregunta que él sabía, que si la decía en voz alta ya nada volvería a ser tan ligero como antes. Entró. Sus pasos eran suaves, pero Tuna los notó igual. No se giró solo, dijo en voz baja. Henry ya está dormido. Alex asintió y se colocó a su lado. Un silencio se alargó durante unos segundos. El ambiente era tan quieto que se podía escuchar hasta el propio latido del corazón. Hoy, comenzó Alex con una voz más grave de lo habitual. Al verte así, pensé en alguien. La mano de Tuna se detuvo. La pequeña prenda que sostenía quedó apretada entre sus dedos. No hacía falta preguntar. Ella sabía de quién hablaba. Alex miró sus manos que temblaban levemente y continuó despacio como temiendo hacerle daño. Si algún día ella vuelve de verdad, ¿te gustaría que Henry la llamara abuela? La pregunta cayó, como una piedra lanzada a un lago en calma. No hubo un gran ruido, pero las ondas se expandieron sin detenerse. Tuna se quedó inmóvil. No se giró. No respondió de inmediato. Pero la sonrisa que quedaba de la mañana desapareció por completo. Dejó la prenda sobre la mesa. Luego dijo muy bajo, «¿Tú crees que ella se lo merece?» Su voz no era alta, pero dejaba oír el nudo que llevaba dentro. Alex no discutió, no la contradijo, solo la miró con la mirada más suave. No hablo de quién tiene razón o no. Solo temo que, si te guardas todo esto, algún día te hará daño otra vez. Esas palabras tocaron justo el lugar más profundo que Tuna siempre había intentado ocultar. Ella se giró, esta vez sin evitarlo. ¿Sabes lo que se siente que te dejen atrás? Su voz se quebró. Nadie estaba ahí cuando lloraba. Nadie venía cuando lo necesitaba. Cuando yo llamaba mamá. Se detuvo, sus labios temblaron. Nadie respondía. El espacio pareció tensarse. Una dolorosa contradicción se hizo evidente esa misma mañana. Henry dijo, «Mamá», y fue abrazado, pero ella en el pasado también dijo esa palabra, y solo recibió silencio. Las lágrimas cayeron. Esta vez ya no se contuvo. ¿Sabes? Antes pensaba que si algún día la volvía a ver, le preguntaría por qué, la culparía, la odiaría. Sonrió, una sonrisa torcida. Pero ya no sé si todavía tengo fuerzas para odiar. Alex no dijo nada más. Se acercó y la abrazó. Un abrazo fuerte. Sin consejos, sin presiones, sin hablar de quién tiene razón o no. Solo estar ahí. Pero ahora, dijo en voz baja, ya no estás sola. Tuna cerró los ojos. Apoyó la cabeza en su hombro.
Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no eran frías como antes. Afuera el viento soplaba suavemente a través de la cerca. Todo parecía volver a la calma. Hasta que un leve sonido se escuchó en la entrada. El perro en el patio levantó la cabeza y ladró suavemente. Alex se detuvo, la soltó y miró hacia la puerta. «Voy a ver», salió rápidamente. La puerta se abrió. La oscuridad se extendía frente a él. No había nadie, solo el patio vacío y la luz temblorosa. Alex avanzó unos pasos más, miró alrededor. Nada. Pero entonces, su mirada se detuvo. Justo frente a la puerta, un sobre, inmóvil, como si hubiera sido dejado allí hace un momento. Se agachó y lo recogió. Sobre el papel bajo la débil luz, había una frase escrita a mano. Para Tuna, dentro de la casa. Tuna seguía de pie en el mismo lugar. Su corazón latía cada vez más rápido. Una sensación vaga, pero clara. Miró hacia la puerta. Susurró casi inaudible. «Si ella vuelve». Se detuvo. «No sé si me voy a debilitar o si me voy a romper otra vez». Afuera, el viento nocturno soplaba con más fuerza. Y algo realmente estaba comenzando. La mañana en la granja comenzó con esa luz suave y familiar de siempre. El viento pasaba a través de la cerca trayendo el aroma de la hierba fresca y el calor ligero de un nuevo día. El ambiente era tan tranquilo que uno podía olvidar por completo las preocupaciones del día anterior. Se escuchó el sonido de un coche deteniéndose frente a la puerta. Henry estaba sentado en el patio con un pequeño juguete en la mano. Al oír el ruido, giró la cabeza de inmediato. Sus ojos brillaron como si reconociera algo familiar. La puerta se abrió. La señora Min bajó del coche. Ese día llevaba una gran cesta de regalos cuidadosamente cubierta con un paño. Su rostro estaba radiante, muy distinto a la tensión de ocasiones anteriores. Con solo ver a Henry desde lejos, no pudo ocultar su sonrisa. «¡Ay, mi nieto!». Su voz estaba llena de alegría. Henry la escuchó e inmediatamente dejó el juguete. Se levantó tambaleándose. Sus pequeños pasos comenzaron de nuevo ese recorrido tan conocido, lentos, un poco inestables, pero llenos de esfuerzo. «Va». No pronunciaba bien, pero ese balbuceo era suficiente para enternecer a cualquiera. La señora Min casi no pudo esperar. Caminó rápido hacia el patio, dejó la cesta sobre una silla y se agachó abriendo los brazos. Henry fue hacia ella no muy firme, pero esta vez no se cayó. La señora Min soltó una risa y lo levantó en brazos. «Dios mío, en solo unos días ya has crecido tanto». Apoyó su mejilla contra la de Henry y lo llenó de besos como si quisiera recuperar todo el tiempo que no lo había visto. Henry se reía a carcajadas dando palmaditas en sus hombros, disfrutando de esa atención. Tuna estaba de pie en la puerta mirando la escena con una sonrisa que le apareció sin darse cuenta. Una sensación cálida se extendía suavemente en su interior, la sensación de una familia de verdad. Alex también salió. Al ver la escena sonrió. «Mamá, viniste tan temprano». La señora Min no respondió de inmediato, todavía jugando con Henry. Temprano es que lo extrañaba demasiado. Dejó a Henry en el suelo y abrió la cesta. Dentro había de todo. Ropita pequeña doblada con cuidado. Un par de zapatitos diminutos y varios juguetes nuevos. «Esto es para ti, a ver si te gusta». Henry se agachó y tocó el juguete nuevo con los ojos brillando de emoción. Luego miró a Tuna como queriendo compartir su alegría. Tuna se acercó y dijo suavemente: «Dile gracias a la abuela». Henry miró a la señora Min, movió los labios y soltó un sonido. «Bah». No estaba claro si quería decir abuela o papá, pero todos se echaron a reír. La señora Min rió con ganas y le acarició la cabeza. «Bueno, llámame como quieras. Con tal de que me llames, ya soy feliz». El ambiente en el patio se volvió aún más animado. La risa de Henry, la voz de la señora Min, las miradas cálidas de Tuna y Alex, todo se unía en una escena sencilla pero completa.
La señora Min se sentó en una pequeña silla, dejó a Henry frente a ella y extendió las manos. A ver, camina hacia la abuela. Henry dio unos pasos tambaleantes y luego cayó suavemente en sus brazos. Ella lo sostuvo y sonrió con ternura. Muy bien, mi nieto es muy listo. La luz del sol caía sobre ellos, cubriéndolos con un brillo suave. Ya no había tensión. Ya no había preguntas pesadas. Solo quedaba una mañana y una familia que poco a poco se iba sintiendo completa.